Justicia. Alguien que conoce mucho de la historia reciente de Argentina, que estuvo al frente de la Secretaría de Inteligencia en los 90, es Miguel Ángel Toma. Toma, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla lo saluda. Buen día, Luis, ¿cómo le va? Bueno, esta hipótesis, mejor dicho, que le planteo, de la impunidad en la Argentina, una constante, los hechos delictivos que conmocionaron a la opinión pública, ¿nunca se termina sabiendo quién estuvo detrás? Depende de cuál se hable, ¿no? Estos tres que le mencioné, por ejemplo. En el caso de la lamentable muerte del hijo de Carlos Menem, la investigación que se hizo fue muy a fondo y se demostró claramente que había sido un accidente, ¿no? O sea, ahí creo que no hay duda. Sí, comparto en el caso de los otros dos que acaba de señalar. En el caso, bueno, de todos modos, yo comparto que en general, no en todos los casos, existen severas sospechas y fundadas sospechas de que esos crímenes pueden haber tenido que ver, o de hecho tuvieron que ver con situaciones de corrupción y que muchas veces el poder es capaz de distorsionar una investigación, ¿no? Pero no es en todos los casos. Si generalizamos podemos correr el riesgo de equivocarnos, Luis. Otros hechos que están conmocionando, y es lo que ocurre en Rosario, usted que conoce mucho de política de seguridad, es la relación que hay o no de las fuerzas de seguridad con los narcotraficantes. ¿Cómo hacer para ir a fondo? Cuando recién lo contaba Gustavo Carabajal, ¿no? Algún integrante de las fuerzas de seguridad del servicio penitenciario tiene que convivir con el que vende la droga y gana menos plata, y por eso ocurrió estos agentes que fueron detenidos porque les ingresaban los celulares a la cárcel. ¿Ha cambiado la política de seguridad y cuál sería la manera de mejorar esta situación? Partamos de una base, que el narcotráfico o cualquier forma del crimen organizado requiere siempre complicidades de naturaleza institucional, sean estas de las fuerzas de seguridad, de la justicia y, lo que es más dramático, de ciertos sectores de la política, Luis. No nos olvidemos, por ejemplo, que tiempo atrás se produjo un triple crimen en Moreno, donde por un ajuste de cuentas terminan muriendo 3 personas, Ferrón, Fernández Vina, vinculados sin duda al narcotráfico y que eran aportantes importantes de la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, cuando uno empieza a verificar esto se da cuenta de que sin la complicidad del institucional y de algún sector de la política es muy difícil que el crimen organizado, en este caso el narcotráfico, adquiera las características que ha adquirido en Rosario. Pero no nos engañemos, Rosario es lo que más se ha visibilizado en este último tiempo por la violencia brutal del asesinato de inocentes. Pero cuidado con el Gran Buenos Aires, es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento, y cuidado que acá hay una premisa que tenemos que tener en cuenta, Luis. Cuando una zona se satura policialmente, como está ocurriendo en Rosario, si no se abordan las causas que generan el delito finalmente reaparece o migra, es decir, aparece, huye hacia otros territorios, ¿no? Por eso creo que hay que tener una lucha integral contra el narcotráfico, que implica yugular el ingreso de la droga a la Argentina, y también controlar el lavado de activos, que son las dos puntas sobre las cuales hay que actuar si se quiere una política integral para terminar con este flagelo. Antes de la pregunta o las preguntas de Agustina Girón, recién le acaba de contestar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a Javier Milei: con los impuestos pagamos los sueldos de policías y de los médicos, por lo que anoche en la cornisa le dijo dijo el presidente Milei sobre los impuestos o el impuestazo inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. ¿Usted está de acuerdo con
con no pagar los impuestos, que como planteó la rebelión fiscal que planteó el presidente Milei? A ver, cuidado con las palabras, ¿no? Porque una rebelión fiscal significa no solo los impuestos provinciales, eventualmente podría también revertirse sobre los impuestos federales, ¿no? Y esto es complicado. De todos modos, cuidado, yo sí creo que lo que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires con el impuestazo brutal que se impuso, realmente es desmedido. Y acá la responsabilidad es compartida, porque lamentablemente ese impuesto lo votaron no solo el oficialismo del kirchnerismo, digamos, provincial, sino que lo votaron también sectores del PRO, de la UCR y hasta diputados de La Libertad Avanza. Entonces me parece que el problema es mucho más grave, no se trata de no pagar, sino que a la hora de votar, los responsables, los que expresan los intereses diversos de la sociedad, se pongan las pilas y no terminen votando barbaridades como este impuesto, que sin duda constituye un impuestazo absolutamente irracional, porque además la provincia de Buenos Aires está muy mal administrada y muy liberada en muchos aspectos respecto del delito. Entonces, más bien hay que ponerse las pilas y quienes administran la provincia tienen que realizar los ajustes necesarios en lo que está mal gastado y el excedente colocarlo en lo que sí deben colocarlo y además gastarlo bien. Agustina. ¿Qué tal? Miguel Ángel Agustina Girón lo saluda, buen día. Buen día. Siguiendo justamente con lo que deben ser las medidas para actuar en contra del narcotráfico, la pregunta es, específicamente, ¿hay que modificar las leyes para que puedan actuar las Fuerzas Armadas? Y cómo, ¿no? Específicamente, porque eso es algo que se viene planteando, pero tal vez no se está hablando tanto de cómo deben modificarse esas leyes, específicamente qué debería hacerse. A ver, muy concretamente, en virtud de la naturaleza de la amenaza actual, del nivel de amenaza actual, la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico tiene que ser solo de apoyo logístico. Nadie está planteando desde el sentido común que actúen directamente y se empeñen en el combate al narcotráfico. Para eso están las fuerzas de seguridad. Ahora bien, dicho esto, un Estado que está quebrado, una situación de violencia inusitada, requiere que todos los instrumentos del Estado se pongan a disposición de esta lucha. Ahora, ¿en qué medida tienen que hacerlo? En el caso de las Fuerzas Armadas, tienen que llegar simplemente hasta el hecho de proveer apoyo de naturaleza logística. Como lo dice la ley 24059 de Seguridad Interior, que pueden actuar en el plano del apoyo de las comunicaciones, el transporte, la logística en general, etcétera. Para eso y para que no haya dudas, tiene que haber una modificación de la legislación vigente para que esto que acabo de señalar y que de alguna manera en el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior ya se reanuncia, sea claro y explícito para que le demos cobertura legal a quienes les estamos pidiendo que salgan a exponerse y a ponerse en riesgo para defender al conjunto de los ciudadanos. No van a hacer cosa, con esto termino, que el día de mañana, si hay un apoyo por parte de las Fuerzas Armadas a la acción de las fuerzas de seguridad, cambia el signo ideológico del gobierno y terminan juzgando a quienes cumplieron con una tarea encomendada por una decisión política. A esto me refiero en la necesidad de modificar estas leyes. Miguel Ángel Toma, muchas gracias por la comunicación. Gracias por el llamado, un abrazo. Era Toma, el exsecretario de Inteligencia durante el menemismo y además exdiputado de Juntos por el Cambio. 9:47, ya regresamos.